chicos son nuevos y ya sabéis que soy tan mala para los nombres y no sé cómo se llaman. Ah, vale. Pues ellos que se presenten. Vale, bueno, yo soy Silvia. Sí, yo soy Chema. Sí, y nada, yo ya lo he dicho antes, que yo no dibujo nada bien, pero le apetecía a él. Y por hacer algo juntos, porque no hacemos nada juntos ya, pues aquí estamos. Sí. ¿Tus amigos? No, somos pareja, somos pareja. Yo en realidad me apunto un poco también para, sobre todo me interesa, que además he visto que hacíais por ahí retrato. Sí. Lo que se hace retrato. María José está haciendo ahora uno. Sí, porque mi idea es hacerle un retrato a ella que quiero hacerle para un tatuaje que me quiero hacer. Pero eso no lo hagas, ¿eh? ¿Yo sabes lo que hago en los retratos? Si es pareja no lo hago. Porque si rompen, ¿qué? No. Eso nada. Hablo la experiencia. ¡Hablo la experta! Vamos a, no lo estás diciendo en serio. ¿Eh? Que no lo estás diciendo en serio. Sí, que lo hemos Anda, hablado. igual no lo sabía. ¡No lo sabía! Que sí que lo hemos hablado. Hace meses ya, ¿no? Lo de hacernos el... Sí, hombre, pero vamos a ver, pero no lo decíamos en serio. Hombre, pero... A ver, Un retrato es una cosa y un tatuaje es otra. si la idea fue mía, Ya, pues por eso, porque como la idea fue tuya. pero no te diste cuenta de que estaba bromeando, que íbamos por la segunda botella de Lambrusco. Tú aprendes a hacer retratos. Pero vamos A ver, ver. pero Pero, es que ya está encarrilado. ¿cómo que ya está encarrilado? Pues que he hablado ya con el tatuador, el de Japón. ¿Te acuerdas que miramos la página web? Que estuve Sí, mirando el tatuador sí. este tan bueno, que era como un dios allí. Sí, que es muy bueno, pero que es muy caro. Y no sé ni cómo lo vas a pagar. Porque ahora mismo estás sin trabajo. No, a ver, la historia... A ver, pero que, si es que la historia es que tenía preparada una sorpresa, que es que he hecho una campaña de micromecenazgo de estas por internet para lo del tatuaje, para que pongan pasta y eso, que tenemos mecenas y tal, que están poniendo dinero para el tatuaje. ¿Pero dinero? ¿Cuánto dinero? 3.000 euros. Pero tú estás loco, te vas a gastar... Pero tú estás... A ver, los 3.000 euros no son de tatuaje solo, los 3.000 euros también son del viaje a Japón, porque el tipo este no sale de Japón y entonces pues iré allí. ¡Ven aquí, Estrella! ¡Ven aquí! Que nos vamos a reír mucho. Bueno, eso lo Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. A ver, Chema. ¿Qué? Vamos a ver. Entenderás que lo que no quiero es que te tatúes mi cara en tu pene. María José, que no te has enterado. A ver, tú estabas de acuerdo verdad? hace un momento, Oye. ¿vale? Esto tiene que ser una broma. No, es que no. ¿Quién es él? A ver, lo habíamos hablado y este tipo es un experto, ¿vale? Y tú estabas de acuerdo. Pero Y vamos... además es que ya está puesto con los micromecenas, o sea, los micromecenas te han puesto la pasta y... Oye, Joder, pues- me estás haciendo pasar un montón de vergüenza, pensaba que estabas de acuerdo con esto. Pero tú sabes el daño que te haces. ¡Anda, que estás loco! Y menos con una mujer. Pues... No, es un tipo, es un tatuador japonés. No, es locura. Este es el autorretrato que le he hecho a... ¿Qué? Pero que no le enseñes estas cosas, que no le des Es lo que ideas. quiero, no, lo que quiero es eso, quiero aprender a hacer- Que no le des ideas, pero vamos a ver, te tatúas otra cosa. ¿Qué me tatuó? Las meninas. No, el cuadro entero. Hombre, todas. Con lo caro que te sale el maldito japonés, te puede tatuar todas las malditas meninas. Un Nabucodonosor. Que es que no me quiero tatuar un cuadro, quiero hacer este gesto por ti, ¿vale? Vamos a ver. A ver. Oye. Ya que nos está oyendo todo el mundo, si ella me lo ha dicho que estaba de Pues acuerdo. es que han venido a aprender, pero se ve que lleva una idea clara. Yo no tengo ni idea. Tatuarse el pene. El retrato de ella en el pene. Chema, pero que no quiero que te tatúes mi maldita cara, que aunque se vea en tu pene cuando tengas una maldita erección. Pero vamos a ver, ¿qué gesto más bonito va a haber de amor que tener tu cara, que es lo que más quiero en mi vida, ¿En serio, cariño? Silvia, ¿qué va a ser más bonito? Eso que tenerlo en una parte sensible de mí que va a estar conmigo para siempre. ¿Qué gesto de amor hay más grande? ¿Tú quieres un gesto de amor? ¿Quieres un gesto de amor? Pues no te tatúas mi maldita cara en tu maldito pene. Vale, Chema, ¿ya valdrá o qué? Siéntate, que es que no tenemos los caballetes. Vale, sí, no me voy a hacer ningún tatuaje. Efectivamente, somos actores. Ella es Evelia Sancho. Yo me llamo Oscar Castro.
Esto es una cámara oculta para el programa Lo Tuyo es Puro Teatro. Nada, eso es. Todo lo del curso de fotografía y todo son cámaras ocultas. Eso, que muchas gracias. No, lo primero me he creído todo. Pero cuando se lo quería tatuar en el pene, surrealismo total. Me lo he creído todo. Habéis estado fenomenal. Sois unos grandes actores. Muchas gracias. ¿Te lo has creído? Sí, de verdad. Solo al final, cuando yo digo, estos chicos, no sé, he pensado... Estabais asustadas, Sí, ¿no? sí, digo, estos van a romper aquí. Ya. Sí. No sabes pintar, no sabes hacer y ahora resulta... Lo has hecho genial. No sé si sois actores, fotógrafos o el que sois, pero lo habéis hecho